Hola, ¿por qué la derivada de la función f dado como logaritmo de x en base a, donde a es un número positivo distinto de 1, con x positivo, es exactamente igual a 1 sobre x logaritmo de e en base a? Obviamente e es el número neperiano o el número de Euler, ¿verdad? Entonces, vamos a responder con este video a esa pregunta y en particular de por qué eh, la derivada de la función f dada como logaritmo natural de x es exactamente igual a 1 sobre x. Bien, para ello sería conveniente esbozar la gráfica de la función logarítmica dada de esa manera. Entonces ponemos por aquí solución. La solución la vamos a dar para el caso de que a es un número mayor que 1. Para el caso en que a es positivo y menor que 1, el análisis será análogo. Bien, entonces decimos por aquí si a es mayor que 0. En este caso, como todos sabemos, la gráfica tendrá la siguiente característica. Por aquí tendremos obviamente el eje X, por este lado, eje Y. Y a ver, ¿qué pasa si X es igual a 1? Vamos a tener que si X es igual a 1, que a f de 1, a la potencia f de 1 será igual a 1. Y bueno, en ese caso f de 1 debe ser 0, ¿cierto? Bien, de eso deducimos que f de 1 es 0. Bien, entonces si imaginamos que x igual a 1 está por este lado, vamos a tener que f de 1 va a ser igual a 0 por este lado. Entonces, la gráfica es aproximadamente de esa forma, ¿verdad? Ok, una función creciente. Y todavía más, vamos a poner por aquí, esto es y igual a f de x, que es exactamente la función logarítmica dada más arriba. Ok, necesitamos la derivada en un punto arbitrario de la recta, en este caso, eh, en el intervalo semiabierto de 0 a infinito, ¿verdad? Dada de esa forma. Ok. Bien, necesitamos analizar la derivada de la función logarítmica para x variando en ese intervalo. Ok. Imaginemos por aquí que el punto x arbitrario está dado ahí. Necesitamos un pequeño incremento, entonces por aquí también vamos a escribir el incremento, que podría estar aproximadamente acá, que lo vamos a escribir como x más delta de x. Rápidamente vamos a poder por aquí dibujar un triángulo rectángulo donde sus coordenadas son de esta manera, ¿verdad? La primera coordenada será obviamente x, f de x. Y esta otra coordenada será, como ya ven, x más delta de x, f evaluado en x más delta de x. Ahora, la distancia de el punto, a ver, simplemente la longitud de este cateto, que, bueno, opuesto al ángulo θ, va a ser exactamente igual a, ¿qué? A ver, va a ser igual a f de x más delta de x menos f evaluado en x, que eso lo vamos a denotar, o bueno, se suele denotar por delta de y. Ahora, la longitud del cateto adyacente al ángulo va a ser evidentemente x más delta de x menos x, que eso viene a ser exactamente delta de x. Bien, ahora, por el hecho de que, bueno, vuelvo a repetir, queremos analizar la derivada de la función
logaritmo de x en base a en cualquier punto arbitrario x, y analizaremos la diferencia dada de esta manera. Delta de y sobre, o bueno, más exactamente analizaremos el cociente delta de y sobre delta de x. Delta de y, como ya ven, es la diferencia de f de x más delta de x menos f de x, que eso vendría a ser logaritmo, ¿ok? Por acá, logaritmo en base a de el argumento x más delta de x, menos logaritmo en base a de el argumento x sobre delta de x, ¿verdad? Pero aquí hay un detalle. Vamos a hacer esto con cuidado y recalcar por este lado lo siguiente. A ver, es claro que nosotros queremos analizar la derivada de f en el punto x, pero la derivada en un punto es un límite, ¿cierto? Y si es un límite, no, nada más necesitamos analizar eh, el límite de la función logarítmica en un entorno de x, ¿verdad? Y si es en un entorno de x que va a ser tan pequeño y donde nosotros vamos a considerar delta de x muy pequeño, va a suceder que evidentemente el módulo de delta de x será menor que x. ¿De acuerdo? Eso es evidente. Bien, vamos a escribir esto por este lado y lo tendremos dado de esa manera. Ok, entonces, consideremos, escribimos por aquí, o consideramos nada más que el módulo de delta de x será menor que x. En ese caso, el logaritmo de x más delta de x va a estar bien definida, porque si se da el caso de que el módulo de delta de x es mayor que x, va a suceder para algún valor de delta de x que el negativo de, o simplemente delta de x más x pueda ser menor que el número 0. Y si eso se da, tendríamos logaritmo de a de un, bueno, logaritmo en un punto menor que 0 en base a, ¿verdad? Si, bueno, imaginemos que es y, tendríamos a la y igual a un número negativo. Imagínate 5, entonces eso no es posible porque a, según lo que hemos considerado, es un número positivo y cualquier número, y esta igualdad nunca va a ser posible. Bien, entonces por eso se considera delta de x menor que x. Ahora, nos resta lo siguiente, ¿verdad? A ver, creo que aquí sería conveniente hacer lo siguiente. Escribimos delta de y sobre delta de x para ya después analizar la expresión cuando delta de x tiende a 0. A ver, mm, ¿qué hacemos? A ver, escribamos esto un poco más abajo. Y tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos la diferencia de logaritmos, entonces eso va a ser exactamente igual a logaritmo dado de esta manera en base a del cociente de sus argumentos, ¿verdad? De x más delta de x sobre x. Y esto todavía sobre delta de x. Bien, ahora, ¿qué nos conviene escribir acá? Podríamos hacer esto, miren. ¿Qué pasa si dividimos x más delta de x por x? Tendríamos 1 más delta de x sobre x. Y esto nos lleva a pensar que, y por el hecho de que aquí aparece un delta de x en el denominador, a utilizar un límite notable, ¿verdad? Que es la del número e. A ver, ¿qué podríamos hacer acá? Ya de una vez, miren, podríamos escribir esto de esta manera. Eh, a ver, extraemos 1 sobre delta de x y esto estaría multiplicado por logaritmo en base a de la expresión 1 más
delta de x sobre x. Bien, ahora, por el hecho de que x es un número positivo, vamos a poder dividir por él, ¿verdad? Entonces, tendríamos, multiplicamos y dividimos, ¿de acuerdo? Con el propósito de aplicar un límite notable que nosotros ya conocemos. Ahora, reescribimos y vamos a tener que eso es exactamente igual a 1 sobre x, ¿de acuerdo? Multiplicado por, a ver, multiplicado, a ver, ¿por qué número nos conviene esto? De esta manera, mira, 1 sobre delta de x sobre x, ¿verdad? Eso es evidente. Apliquen su propiedad de medios y extremos, bueno, aunque creo que lo denominan una regla, y va a ser exactamente a la expresión anterior, y eso multiplicado por logaritmo en base a de la expresión 1 más delta de x sobre x. Ahora sí, volvamos a reescribir eso de allí y tendremos que será igual a lo siguiente. 1 sobre x, copiamos esto y la pegamos por acá. De esa manera, ¿verdad? Y esto borramos y tendríamos 1 sobre x logaritmo en base a de la función 1 más delta de x sobre x elevado a la potencia 1 sobre delta de x sobre x. O más exactamente de esta manera, delta de x sobre x. Y como ven, si lanzamos delta de x a 0, va a suceder algo espectacular, ¿verdad? A ver, hagamos eso entonces. Tomemos esta expresión cuando delta de x tiende a 0. Entonces tendríamos que límite, ¿de acuerdo? Más exactamente hagamos esto. Vamos a tomar límite a ambos miembros de la última ecuación. Entonces va a suceder lo siguiente, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar límite cuando delta de x tiende a 0. Si eso se da, vamos a tener que en el miembro izquierdo, la derivada de la función f de x, ¿verdad? La derivada de la función en el punto x. Va a estar dado como 1 sobre x de el límite aquí, ¿verdad? Límite cuando delta de x tiende a 0 de esta función. ¿De acuerdo? De la función logarítmica dada de esa manera. Control C. Y pegamos por aquí control V. Ok. Ahora, recuerde que el logaritmo es continua en todo su dominio. Y si es continua, vamos a poder introducir el límite dentro de su argumento, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que eso será igual a, o f' en x será igual a 1 sobre x multiplicado por logaritmo en base a de el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función x más delta de x sobre x a la potencia 1 sobre delta de x sobre x. Y como ven, ese es un límite notable, ¿cierto? Más exactamente es el número e. Bien, entonces tendríamos que f' en el punto x arbitrario está dado como 1 sobre x por el logaritmo en base a multiplicado por el valor de ese límite cuando delta de x tiende a 0 que viene a ser e. ¿Ok? Y así hemos demostrado que la derivada de la función logarítmica f de, bueno, x es 1 sobre x logaritmo de e en base a. Bien chicos, vamos a continuar con más videos de esta índole y hasta la próxima.